Hola a todos, mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro rincón de historias y emociones. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que estoy seguro ha generado mucho revuelo y conversación en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fans más apasionados. Vamos a hablar de un nombre que resuena con fuerza, de una posible rivalidad, o quizás, de una admiración profunda que va más allá de las cámaras. Sí, hoy vamos a desgranar esa frase que ha dado tanto de qué hablar: Can Yaman nunca seré rival de Demet Özdemir, no puedo competir. Antes de sumergirnos en las profundidades de esta declaración, quiero invitarlos a que se unan a esta comunidad si aún no lo han hecho. Denle ese botoncito rojo de suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y se conviertan en parte esencial de nuestras charlas. Porque aquí cada uno de sus comentarios, cada una de sus preguntas, nos ayuda a crecer y a traerles contenido que realmente les interese. Ahora sí, pongámonos cómodos y vayamos al grano. ¿Qué significa realmente que Can Yaman exprese que no puede competir con Demet Özdemir? ¿Estamos ante una declaración de humildad, de respeto, o quizás de una verdad incómoda para algunos? Vamos a analizarlo desde varias perspectivas, porque como bien saben, en el mundo del arte y el entretenimiento, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen en la superficie. Primero contextualicemos. Can Yaman y Demet Özdemir son dos nombres que se han entrelazado inseparablemente en la mente de millones de personas gracias a su trabajo en la exitosa serie Erkenzikuus. Su química en pantalla era innegable, casi eléctrica. Cada gesto, cada mirada, cada escena que compartían alimentaba las esperanzas y los sueños de los fans, que rápidamente los convirtieron en una de las parejas favoritas del público turco y, por supuesto, internacional. Esta conexión tan fuerte en la ficción, como suele suceder, traspasó los límites de la pantalla para muchos. Cuando hablamos de rivalidad, ¿a qué nos referimos exactamente? En el mundo del espectáculo puede haber rivalidad en términos de popularidad, de éxito en proyectos futuros, de premios ganados, o incluso en la atención mediática. Y es precisamente en este último punto donde la declaración de Can Yaman cobra una dimensión muy interesante. Podríamos interpretar su frase como una muestra de madurez artística y personal. Can Yaman, al decir que no puede competir con Demet, podría estar reconociendo la diferencia en sus trayectorias, en sus enfoques, o simplemente en el impacto que cada uno ha tenido en distintos ámbitos. Demet Özdemir, por ejemplo, ha mantenido una presencia constante en producciones de gran éxito, consolidando su imagen como una actriz versátil y muy querida. Su carrera ha tenido una progresión lineal y sólida, conquistando corazones en cada proyecto. Por otro lado, la carrera de Can Yaman ha sido un torbellino, un ascenso meteórico que, si bien lo ha catapultado a la fama mundial, también ha estado marcado por un ritmo vertiginoso y una exposición mediática quizás más intensa y a veces controvertida. Su incursión en producciones internacionales, sus cambios de imagen y su personalidad, a menudo descrita como carismática y audaz, lo han colocado en un foco diferente. Entonces, cuando Can dice no puedo competir, ¿se refiere a que Demet tiene una base de fans más sólida en un nicho particular? ¿O quizás que ella ha logrado un tipo de reconocimiento que él aún está buscando o que simplemente no es su objetivo principal? Pensemos en la naturaleza de la competencia. ¿Se trata de ser el mejor en una lista, o de tener un camino propio y exitoso? Otra lectura posible es que Can Yaman, al hacer esta declaración, está honrando la trayectoria y el talento de Demet Özdemir. Quizás reconoce que ella, en su estilo y en sus proyectos, ha logrado un tipo de conexión con el público que es única. La industria del entretenimiento es vasta y diversa. Hay actores que brillan por su capacidad de interpretaciones sutiles y profundas, otros por su carisma y presencia escénica, y otros por su habilidad para conectar con las masas a través de personajes entrañables. La admiración mutua entre colegas suele ser un signo de profesionalismo y de una visión madura de la industria. Si Can Yaman admira el trabajo de Demet, su declaración podría ser una forma de expresarlo, de decir, ella tiene algo especial, algo que yo, en mi camino, quizás no he desarrollado o no busco desarrollar de la misma manera. Es como un músico reconociendo la genialidad de otro en un género distinto. No hay rivalidad, solo respeto por el talento ajeno. Además, debemos considerar el factor de las expectativas. Los fans, especialmente los de Erkenzikuus, anhelaban verlos juntos de nuevo, o al menos, seguían de cerca sus carreras individuales con la esperanza de que sus caminos convergieran de alguna manera espectacular. Cuando uno de los protagonistas de esa magia
K-Conexión rompe esa expectativa de rivalidad, puede ser un shock, pero también una revelación. Can Yaman ha tenido proyectos importantes fuera de Turquía, como El Turco para Disney, y una producción de gran presupuesto que lo posiciona en un mercado internacional diferente. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado consolidándose en producciones turcas de alto calibre y ha sido imagen de importantes marcas. Ambos están en la cima, pero en universos ligeramente distintos, o al menos con estrategias y enfoques diferentes para su crecimiento profesional. La frase "nunca seré rival" puede también tener una connotación de protección. Proteger la imagen de una relación profesional que fue tan querida. Quizás para él competir con Demet sería menospreciar lo que vivieron juntos, o crear una tensión innecesaria donde solo hubo colaboración y éxito. Es un gesto que podría interpretarse como una forma de salvaguardar la memoria de Erkencikus y la profesionalidad de ambos. Piensen en esto, que él se autoproclamara rival de Demet, ¿qué implicaría? Que está en una carrera por la misma audiencia exacta, por los mismos tipos de roles, por la misma cantidad de atención mediática. Eso podría ser agotador y francamente poco productivo. Cada artista tiene su propio público, sus propios talentos únicos y su propio camino a seguir. La competencia puede ser sana cuando impulsa a mejorar, pero cuando se convierte en una obsesión por superar al otro puede ser destructiva. Quizás Can Yaman ha llegado a un punto en su carrera donde ha decidido enfocarse en su propio desarrollo, en sus propios proyectos y en su propia visión, sin sentirse presionado por lo que otros están haciendo, incluso si esos otros son colegas con los que compartió un éxito tan resonante. Además, la frase "no puedo competir" puede ser un reconocimiento de las fortalezas específicas de Demet. Ella es conocida por su dulzura, su capacidad para transmitir emociones de forma muy genuina y por su conexión con un público que valora esa sensibilidad. Can Yaman, por su parte, tiene una presencia más imponente, un carisma que roza lo magnético y una energía que lo hace destacar en papeles de carácter fuerte. Son cualidades diferentes y equipararlas sería, quizás, ignorar la singularidad de cada uno. Imaginemos a un pintor famoso que dice: "Nunca seré rival de un músico de renombre". No significa que no sea un gran artista, sino que sus formas de expresión, sus herramientas y su público objetivo son diferentes. Ambos son maestros en su arte, pero no están en la misma arena de competencia directa. En el fondo, la declaración de Can Yaman nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama y la carrera en el mundo del espectáculo. No siempre se trata de una batalla campal por la supremacía. A veces se trata de encontrar tu propio espacio, de cultivar tu talento y de conectar con el público de una manera auténtica. Y aquí es donde quiero invitarlos a ustedes. ¿Qué opinan de esta declaración de Can Yaman? ¿La ven como humildad, como respeto, o como una forma de marcar territorio en su propia carrera? ¿Creen que hay alguna otra lectura posible? Me encantaría leer sus comentarios, sus análisis, sus interpretaciones. Este es un espacio para compartir ideas y para debatir de forma respetuosa. Quizás la clave está en entender que la industria del entretenimiento, a pesar de su fama de competitiva, también alberga espacio para la admiración y el reconocimiento mutuo. Y que cuando dos artistas que compartieron un éxito tan grande como el que tuvieron Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus, uno de ellos reconoce la singularidad del otro, nos da una lección sobre la importancia de valorar las fortalezas individuales. El hecho de que Can Yaman no se vea a sí mismo como un rival de Demet Özdemir sugiere que él valora su propia identidad artística y no siente la necesidad de compararse constantemente con ella. Esto puede ser una señal de confianza en sí mismo y en su propio camino profesional. En lugar de verse en una competencia directa, él parece reconocer que sus carreras, aunque entrelazadas por un proyecto común, se han desarrollado de manera independiente y con enfoques distintos. Y volviendo a esa frase "no puedo competir", podría ser también una forma elegante de decir: ella tiene su propia magia, y yo tengo la mía. Y ambas son valiosas y diferentes. No hay necesidad de medirlas con la misma vara. Esta perspectiva nos aleja de la idea simplista de una guerra de egos y nos acerca a una visión más compleja y matizada de las relaciones profesionales en el mundo del entretenimiento. Consideremos la posibilidad de que esta declaración sea, en última instancia, un mensaje de empoderamiento para ambos. Al decir que no compite, Can Yaman no se posiciona por debajo, sino que se ubica en un plano diferente, reconociendo la trayectoria y el impacto de Demet sin menoscabar el suyo propio. Es una forma de afirmar su propia valía sin necesidad de hacerlo a expensas de otra persona.
Y para finalizar, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este análisis. Espero que les haya resultado tan intrigante y revelador como a mí. Sus opiniones son fundamentales para nosotros, así que no duden en dejarlas abajo. Y si les gustó este vídeo, regálenme ese me gusta que tanto nos anima, compártanlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho suscríbanse para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.